Buenas tardes. Contamos hoy con el profesor Miguel Falomir, que es licenciado y doctor en Historia del Arte con premio extraordinario en la Universidad de Valencia y en Historia del Arte. En esa misma universidad trabajó durante una temporada hasta que lo llamaron de aquí, del Museo del Prado, donde está trabajando desde entonces. Durante su formación tuvo prestigiosas becas para terminar su formación, como la Fulbright, en el Instituto de Fine Arts de Nueva York. Y, como digo, desde entonces está trabajando, desde el 97, está trabajando aquí en el Museo del Prado. Y es el jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1700. Solamente tuvo un paréntesis entre el 2008 y 2010, que se fue a Washington, a la National Gallery, para trabajar en la Casbah, que es un centro de alta investigación en historia del arte. Él es especialista en el Renacimiento valenciano, en la pintura italiana y francesa de este mismo periodo, y participa en cursos universitarios y en congresos nacionales e internacionales. También redacta artículos para el Archivo Español del Arte, la revista Ars Longa y Academia, y sobre todo lo conocerán por lo que colabora en el boletín del Museo del Prado. Ha sido comisario de numerosas exposiciones, tanto en este museo como fuera. Solamente vamos a recordar algunas de las que han sido aquí en el Museo del Prado, como la de los Bassano, la de Tintoretto, el retrato del Renacimiento, el último Rafael, Las Furias, desde hace muy poco y patrocinada por los amigos del Museo del Prado, y sobre todo resaltar que en este momento, en el piso de arriba, en donde está la pintura veneciana, hay una pequeña exposición pero muy interesante titulada Tiziano, Danae, Venus y Adonis, las primeras poesías, y ha sido recientemente inaugurada, como digo, y se ha hecho un boletín extraordinario, que también, como amigos del Museo del Prado, ya saben que también lo patrocinamos y pueden contar con él. El tema que va a tratar es Rafael. Gracias. Muchas gracias, Nuria, y muchas gracias a todos por estar hoy aquí para oírme hablar de el Rafael y el no sé qué de la belleza. Bueno, la verdad es que resulta cuanto menos provocativo dedicar un ciclo en los albores del siglo XXI a la belleza, ¿no? La palabra belleza es una palabra que es una anticuada, superficial, yo diría que incluso cursi, ¿no? Cuando hablamos de arte. Y de hecho yo creo que genera cierto malestar, cierto rubor a los historiadores y a los críticos utilizarla, ¿no? Belleza en realidad parece una palabra solamente destinada a las secciones homónimas, ¿no?, en las revistas femeninas, y sin embargo conviene la pena recordar, y creo que esa es la virtud de este ciclo, que la belleza fue durante mucho tiempo y hasta el advenimiento de las vanguardias pues el objetivo máximo del arte occidental, y que en algunas épocas, como el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII con el Bello ideal, se tornó verdaderamente en una obsesión, ¿no? Cuando echamos la vista atrás pensando en quiénes son aquellos artistas que de alguna manera personifican la belleza en el imaginario colectivo, pues inmediatamente acuden a nuestra mente los nombres de los grandes escultores clásicos, ¿no? Los Polícleto, Prasíteles y probablemente ninguno más que Fidias, ¿no?, el epítome del clasicismo escultórico en la Grecia, en la Atenas de Pericles. Y entre los que podríamos llamar modernos, sin lugar a dudas, el nombre que inmediatamente asociamos con belleza es Rafael. Y a Rafael y a la noción de Rafael, de la belleza a él asociada, está dedicada esta conferencia. Una conferencia que he dividido en tres partes de desigual extensión. Por un lado, vamos a ver qué entendía por belleza el Renacimiento, el periodo histórico en el que se enmarca la vida y la obra de Rafael. En segundo lugar, veremos cómo Rafael participó de ese ideal de belleza y cómo lo plasmó con sus pinceles. Y en la tercera parte veremos cómo la noción de belleza asociada a Rafael evolucionó desde el momento mismo de su muerte en 1520 hasta muy avanzado el siglo XIX. Y es que, como he dicho antes, belleza y Rafael se convirtieron poco menos que en sinónimos. Una cuestión absolutamente ineludible para cualquier pintor, pero también para cualquier tratadista de las artes. Y, de hecho, la belleza de Rafael se convirtió en el baremo por el cual fueron medidos la mayoría de pintores europeos durante más de 300 años. Y es que, como señaló de forma muy acertada, como suele ser habitual
En su caso, el gran historiador Ernst Gombrich, en su obra Nuevas visiones de viejos maestros, y el título de por sí creo que es bastante interesante, la importancia de Rafael en la noción que tenemos nosotros, incluso hoy en día, de belleza, es enorme y no puede ser minimizada. Decía, tomemos a Rafael, hoy deidad más bien remota de nuestro panteón, y uno modestamente intentó que no fuera así con la exposición que promoví sobre el último Rafael y que tuvo lugar en este museo hace un par de años. Dice, este Rafael cuyo nombre fue antaño casi sinónimo de belleza divina. Estudiarlo en el contexto de nuestra cultura no es solo estudiar una figura histórica, es también examinar nuestra relación con la belleza ideal. Gombrich añadía algo que me parece muy importante para esta conferencia, pero también para el ciclo en su totalidad, y es que nos anima a dejar de lado ciertos prejuicios para poder valorar realmente lo que aquí estamos diciendo y, en general, lo que es el arte realizado en Europa entre los siglos XV y hasta bien entrado el siglo XIX. Decía, las pinturas deben hablar por sí mismas, al menos a aquellos a los que todavía les dicen algo, como lo hicieron a las pasadas generaciones de amantes del arte. La belleza nos resulta sospechosa. En realidad, desde que los prerrafaelitas y sus sucesores volvieron a los llamados primitivos, la perfección que constituía el objetivo de Rafael puede llegar a antojarse algo trillado y barato. Yo, decía Gombrich, opino que esta apreciación es muy superficial, y yo suscribo sus palabras, y nace del miedo a preferir lo patentemente hermoso a lo meramente interesante. Bien, con estas premisas inicio una conferencia en la que quiero confiar que lo bello no vaya en menoscabo de lo interesante. Vamos así a la primera parte que, como he dicho antes, está dedicada a la belleza del Renacimiento. Rafael, lo sabrán probablemente casi todos ustedes, nació en Urbino en 1483 y murió en Roma en 1520, es decir, vivió a caballo entre los siglos XV y XVI, entre el 480 y el 580. De hecho, distribuyó de forma prácticamente simétrica sus 37 años de vida entre los dos siglos. Cuando él nació, hacía apenas 11 años que había muerto León Bautista Alberti, un personaje formidable, uno de los grandes titanes del Renacimiento europeo. Un humanista extraordinario que también fue arquitecto y que aquí nos interesa particularmente por tratarse del primer gran teórico de las artes durante el Renacimiento. Dedicó a la belleza parte de sus escritos, sobre todo en dos obras absolutamente seminales. Por un lado, en De Pictura, la pintura, del año 1453, y también en De Rea Edificatoria, sobre la arquitectura, de 1552. Como buen humanista, sus tratados estaban escritos en latín, aunque él mismo tradujo algunos al italiano. Antes de entrar exactamente en qué entendía Alberti por belleza, que les adelanto ya que tampoco era demasiado original y que en realidad se trataba de retomar el concepto que sobre la belleza habían tenido los clásicos, pues me van a permitir que de una forma un tanto didáctica pues les recuerde cosas que supongo que todos ustedes saben ya de sobra. Y es que conviene recordar que el Renacimiento recuperó el interés clásico por las formas, de alguna manera en contraposición al contenido moral, en este caso preferentemente religioso, que había tenido el arte durante la Edad Media. Apoyado en una resurrección de lo que era el legado, el vestigios de la antigüedad, el Renacimiento situó al hombre en el centro del mundo. Un mundo que se le aparecía ahora inteligible y armónico, y que probablemente de ninguna manera se visualice mejor que en el famoso hombre vitruviano de Leonardo da Vinci, donde el hombre aparece como el círculo, como el centro de un universo perfecto encarnado por o representado por el círculo. Bien, Alberti, siguiendo, como he dicho, a Vitruvio, y de ahí la idoneidad de mostrarles esta imagen del hombre vitruviano, entendía la belleza como armonía.
Y esto es fundamental, es decir, belleza y armonía eran para él prácticamente sinónimos. Y por armonía entendía lo que era, por un lado, la disposición correcta y simétrica de las distintas partes que conformaban un todo. Y utilizó para ello un término, el de concitas, que se convirtió en un término recurrente en toda la literatura artística. La primera definición que da Alberti, o la primera que nos interesa, puesto que está en el segundo de los tratados, aparece en el libro sexto de Reedificatoria. Y como he dicho antes, es muy deudora de la que había enunciado Vitruvio en su gran tratado de arquitectura. Decía que la belleza es una cierta armonía entre todas las partes que la conforman, de modo que no se pueda añadir, quitar o cambiar nada sin que lo haga más reprobable. Es decir, la armonía es algo donde nada sobra ni nada falta. Pero en otro libro, dentro de ese mismo tratado, en el libro noveno, advertía que la impresión de la belleza no era algo subjetivo, no era algo que dependía del gusto de cada cual y, de hecho, arremetía contra la supuesta idea de belleza que tenían cada uno de los distintos pintores y escultores que trabajaban en la Florencia de su época. Para él, la armonía y las proporciones, como digo, no son invención del hombre, están en la naturaleza. Aunque, evidentemente, a Alberti no se le escapaba que la naturaleza no es siempre igual, que la naturaleza era cambiante, pero creía que detrás de la apariencia de las formas de la naturaleza había unas reglas, unas leyes que la regían, y que eran esas reglas, esas leyes, de donde se podía deducir, donde se podía extraer lo que era la esencia misma de la belleza y de la armonía. Alberti se había expresado de forma similar en el tratado que, por el tema que nos ocupa, más nos interesa, y es este de Pictura, que, como he dicho antes, escribió en 1435, donde recomendaba al pintor que imitara a la naturaleza, que se fijara en la distribución de las partes, pero que, sobre todo, que no olvidase nunca la belleza, puesto que decía que la belleza en la pintura es tan necesaria como agradable. Es decir, uno de los fines últimos de la pintura era la belleza. En realidad, lo que vuelve a hacer el Renacimiento es volver a situar a la belleza en el centro de todo su planteamiento estético. Para Alberti, decía, el modelo estaba en la naturaleza, pero como he dicho antes, la naturaleza en sí, tal y como se nos presenta, es imperfecta, con lo cual él decía que lo que había que hacer era imitar la naturaleza, pero de una forma selectiva. Es decir, extraer aquellas partes mejores que la naturaleza, de tal forma que al hacerlo así, es decir, al no imitar, al no representar objetos concretos, formas concretas de la naturaleza, sino lo mejor, extrayendo lo mejor de cada una, se podía incluso superar a la propia naturaleza. Y recurría para ello a un ejemplo que procedía de la antigüedad, que el primero que lo enunció fue Cicerón en uno de sus escritos, pero que luego aparece prácticamente en todos los tratadistas de la antigüedad y también del Renacimiento y del Barroco, incluso del neoclasicismo. Es el famoso episodio del pintor griego Ceusis, uno de los más grandes, probablemente solo superado por Apeles, que cuando se vio en la tesitura de pintar una imagen de Helena de Troya, el epítome de la belleza femenina de la antigüedad, pues se dio cuenta que cuál era el modelo que podía seguir. Ninguna mujer por sí sola era lo suficientemente bella, con lo cual decidió que la única forma como podía representar esa belleza ideal era cogiendo a 5 vírgenes, dice, 5 jóvenes vírgenes, las más bellas que había en la ciudad de Crótona, y seleccionando sus distintas partes, es decir, la frente de una, las piernas de otra, el pecho de otra. Esa forma de combinar las distintas bondades de cada una de estas beldades, pues hacía que la suma fuera una belleza ideal que evidentemente era superior a la belleza particular de cada una de estas 5 mujeres. Era la forma que tenía de alguna manera de ilustrar, de explicar qué entendía él por imitación de la naturaleza. Es decir, repito, no imitar elementos concretos, sino imitar aquellas normas, aquellos tipos generales que habitaban dentro de ella. Y decía que ese mismo tipo de aproximación a la naturaleza había que hacerla con
la estatuaria clásica. Es decir, tampoco se trataba de imitar el Apolo de Belvedere, aunque en ese momento todavía no se había exhumado, o cualquier otra de las famosas estatuas clásicas, sino ir cogiendo de aquí a allá lo que podía hacer que en conjunto alcanzara la belleza más absoluta. Recapitulando, las dos ideas que vale la pena tener presentes y en las cuales de alguna manera se encapsula la idea que de belleza tenía Alberti y que, como veremos en el resto de la conferencia, pues se mantuvieron vigentes durante mucho tiempo, unas veces para aceptarlas de forma servil, otras veces para cuestionarlas, era que la belleza debe partir de la naturaleza, pero de una selección, una destilación de la naturaleza, y por otro lado, que la belleza es una cualidad. Y este es el punto que, como veremos, va a ser más controvertido con los tiempos, que es una cualidad objetiva, es decir, que no reside en el gusto, en la idea de belleza que tiene cada artista concreto, sino que depende, como digo, de la naturaleza. Y para conseguir estos fines, es decir, cómo plasmar esa belleza, pues había una serie de instrumentos, de nociones, de conceptos que ayudaron extraordinariamente al pintor del 480 a plasmar esa belleza ideal, esa armonía de las formas. Por un lado, una serie de instrumentos que podríamos denominar estrictamente artísticos, como fue el progresivo dominio de la representación anatómica gracias al estudio del natural y sobre todo de la escultura clásica, y por otro lado a el estudio de la perspectiva que permitía ordenar y representar de forma armónica, matemática, científica y por lo tanto objetiva la naturaleza y los objetos que tenían. Si estos eran los instrumentos, las herramientas que de alguna forma eran parte del bagaje o debían ser parte del bagaje técnico de cualquier pintor del 480, a ello se añadió una noción de tipo filosófico que fue también extraordinariamente importante y que fue el revival de la filosofía platónica, lo que se conoce como Plotino, que tuvo su eclosión sobre todo en la Florencia de Leonardo de Lorenzo de Medici. Esa idea del neoplatonismo lo que decía es que había una belleza que era ideal y que la belleza ideal era la belleza absoluta y que lo que tenemos nosotros en las formas de naturaleza no es más que un mero reflejo de ellas. Es decir, existe una belleza que está más allá de la percepción individual que cada uno de nosotros pudiéramos tener. Llegamos así al momento en que irrumpe Rafael en la historia del arte. Como he dicho, estos son los instrumentos, estos eran los conceptos filosóficos que tenía cualquier pintor de finales del siglo XV a su alcance y son aquellos que utilizó y de los que se sirvió Rafael para plasmar su ideal de belleza. Hay muchísimas obras de Rafael que de alguna manera simbolizan la belleza y ya veremos que una de las grandezas de Rafael es que no ha habido un solo Rafael a lo largo de la historia, sino muchos, y cada época ha reconocido en un periodo determinado de Rafael su ideal de belleza. Pero probablemente existe cierto consenso de que si hay unas obras que de alguna manera encapsulan, son el epítome del concepto de belleza, de la belleza además de lo que se ha venido a llamar el Alto Renacimiento, el mundo clásico por antonomasia. Esas son las estancias vaticanas y concretamente la estancia de la Signatura y concretamente, aquí veis el episodio de Ceusis pintando a las mujeres, a Helena a partir de las jóvenes de Crotona. En este caso es una obra de Becca Fumi, pero existen centenares, literalmente centenares de obras realizadas por pintores europeos desde el siglo XV en adelante con este mismo tema, que era evidentemente muy querido para cualquier pintor. Como digo, no hay ninguna obra donde de alguna manera sintetice más el ideal de belleza de Rafael. Una belleza donde encontramos todos estos elementos que antes he dicho de la armonía. Una belleza que parte, sin duda, de lo que es la simetría, una simetría que está, por un tanto, en lo que es la misma distribución de la arquitectura. Fijaros que si partimos por un eje imaginario de la composición, las dos partes son exactamente iguales, es decir, esta idea de simetría, de orden, de correcta, proporcionada disposición de los elementos arquitectónicos la tenéis ahí. Esa armonía no es solamente del
escenario, por decirlo de alguna manera. No es solamente de la arquitectura. Los grupos humanos, los personajes que la pueblan, aparecen también distribuidos de una forma armónica. De hecho, uno de los grandes historiadores que ha habido, Böcklin, hablaba de polifonía para definir el modo como se distribuían estos personajes dentro de la composición. Esa belleza afectaba no solamente a la simetría, también era fácilmente perceptible en los personajes uno por uno, tanto en la variedad de sus actitudes como en la perfección de sus anatomías, muchas de ellas claramente derivadas de conocidas estatuas clásicas. Tenemos desde los jóvenes impulsivos y dinámicos hasta los ancianos reconcentrados en sus pensamientos. Y una composición donde, como digo, se alcanza este ideal de perfección, de armonía, pero que va más allá de la mera apariencia, es decir, va más allá de lo que es estrictamente los elementos formales. Lo que hace de esta obra un compendio de la belleza es el modo como la forma y el contenido están armonizados. Los protagonistas de la composición son Platón y Aristóteles, las dos figuras que tenéis en el centro. Ocupan el eje principal, es decir, lo más importante tiene que estar en el centro de la composición. Eso es simetría pura, ¿no? Y los dos personajes, como digo, representan una conciliación de lo que hasta entonces se consideraba que eran dos sistemas filosóficos poco menos que antagónicos. Por un lado, Platón, que sostiene en su mano un volumen de una de sus obras principales, el Timeo, un diálogo que trata sobre las esferas celestes, sobre el mundo de los cielos. Y de ahí que vaya acompañado con ese gesto de la mano señalando hacia arriba. En compañía suya aparece Aristóteles, que lleva un volumen de otra obra importantísima suya, la Ética a Nicómaco, que es una obra que trata de algo completamente distinto. Frente al mundo de las esferas, frente al mundo celestial, el mundo de las relaciones humanas, el mundo de la sociedad, de los hombres que viven en una sociedad. De ahí que, si os dais cuenta, vaya acompañado de ese gesto que parece indicar hacia abajo, es decir, hacia lo que es la realidad, la vida concreta. Bien, lo magnífico es que no solamente se llega o no solamente busca Rafael una armonización entre estos dos sistemas de la antigüedad que, como he dicho, se presentaban tradicionalmente como antitéticos, sino que va todavía más allá. Esos personajes están en el centro de la composición. Están hablando entre sí, están discutiendo amigablemente y están avanzando, están en actitud de moverse. No se están moviendo, sin embargo, hacia el espectador. Su destino es muy distinto. Enfrente justo de la Escuela de Atenas lo que tenemos es la disputa del Sagrado Sacramento y en el centro de esa composición, es decir, en el eje hacia el que se encaminan Platón y Aristóteles, aparece el altar con la hostia, con el símbolo de la Eucaristía. El significado es claro, es decir, no solamente hay una reconciliación de platonismo y aristotelismo, sino que hay una reconciliación también entre la filosofía clásica y la teología cristiana católica. Es decir, en la teología cristiana, en la teología católica, hacia la cual avanzan Platón y Aristóteles, se alcanza la perfección absoluta del pensamiento tal y como lo entendían los hombres de entonces. De hecho, hay casi hasta una cierta continuidad espacial, tanto en los pavimentos que aparecen entre los dos, como en los espacios en los que habitan. Por desgracia, es imposible, al estar en paredes enfrentadas, una foto que incluya a los dos, pero bueno, os podéis hacer una idea bastante clara de lo que quería decir con ello. En realidad, siempre se pone como ejemplo esta obra, la Escuela de Atenas, como ejemplo de lo que se entiende por alto renacimiento, es decir, como aquella obra de una belleza perfecta que logra una armonía total entre la forma y el contenido. En realidad, eso es una lectura, si se quiere, un tanto a posteriori, para Rafael y para los intelectuales que lo aconsejaban, puesto que Rafael fue un hombre que supo rodearse siempre de grandísimos intelectuales que le aconsejaban en sus composiciones, no existía tal incompatibilidad. Para ellos existía un principio derivado de la retórica clásica y que es fundamental, que es el decoro.
El decoro lo que exige es que el contenido y la forma estén a la misma altura. Si el contenido es jocoso, la forma será jocosa, pero si el contenido, como en este caso, es elevado, la forma tiene que ser elevada, tiene que ser una belleza a la altura del tema representado. Además de en sus obras, y he puesto este ejemplo a lo largo de la conferencia, veremos otras obras que en otros momentos de la historia fueron consideradas como el ejemplo perfecto de la belleza de Rafael. Y cuando digo de la belleza de Rafael, no me refiero solo de la belleza de Rafael, sino de la belleza absoluta para el pensamiento estético occidental. Digo, además de estas obras, contamos con un testimonio del propio Rafael sobre lo que consideraba que era la belleza. Rafael es un hombre que no escribió demasiado, no es Leonardo, no es Miguel Ángel, y ello hace que esta carta, este texto, tenga una importancia enorme. Es una carta escrita en 1514 y dirigida a su íntimo amigo Baltasar de Castiglione. El tema es la Galatea, la obra que tenéis aquí reproducida, una obra que había pintado en ese año 1514 para una villa a las afueras de Roma, propiedad de un riquísimo banquero llamado Agostino Chigi y que después pasó a manos de la familia Farnese y que hoy es conocida como la Farnesina. Bien, parece ser que Baltasar de Castiglione le había escrito una carta felicitándole por esta figura, por este fresco de la Farnesina, carta que se ha perdido, y lo que conservamos es la respuesta que da Rafael a su íntimo amigo Castiglione, al que retrató en un retrato absolutamente extraordinario que muchos de ustedes tuvieron ocasión de ver con motivo de la exposición del último Rafael. Y verán cómo, evidentemente, recurre, aunque lo hace con ironía, a uno de los lugares comunes de los tópicos a los que antes me he referido. Dice, en cuanto a la Galatea, me tendría por un gran maestro solo con que la mitad de los muchos elogios que vuestra señoría me escribió fueran merecidos. Dice, no obstante, reconozco en vuestras palabras el amor que me tenéis y diría que para pintar a una mujer hermosa me sería obligado ver unas cuantas mujeres hermosas, siempre a condición de que vuestra señoría estuviera a mi lado en el momento de la elección. Pero como escasean los jueces certeros, voy a recurrir a cierta idea que tengo en la mente. Eso es lo más importante, cierta idea que tengo en la mente. No sé si será portadora de algún valor artístico, pero sí que me esforzaré por conseguirlo. Es decir, alude de tono irónico al famoso episodio de Ceusis, de las doncellas que le habían servido como modelo para pintar a Helena. Dice que, bueno, no es un juez él demasiado bueno, que ojalá estuviera Castiglione con él, que tiene mucho mejor gusto para poder aconsejarle, y que al final a lo que ha recurrido es a esa cierta idea que tengo en la cabeza. Bien, esta frase, esta expresión, cierta idea que tengo en la cabeza o en la mente, ha sido analizada hasta la extenuación por innumerables historiadores del arte, quienes además no siempre se han puesto de acuerdo a la hora de valorarla. Para la mayoría de ellos, Golcio, Panofsky, entre otros, es una alusión claramente neoplatónica. Se está refiriendo a una idea trascendente de belleza que anida en el fondo de cada uno. Gombrich, sin embargo, y yo creo que de una forma acertada, dice que no hace falta, leyendo el texto, se da cuenta uno que el texto tiene un tono hasta casi jocoso y, desde luego, no es el típico texto trascendente donde parece que se está aludiendo a elevadísimos conceptos de belleza platónica. Lo que hace es recurrir de nuevo a la retórica y encuentra en textos de retórica de la época, sobre todo en textos que versan sobre la imitación de los escritores antiguos, frases muy parecidas. Y él dice que la toma. Lo que, según Gombrich, está diciendo Rafael es que evidentemente hay una cierta idea de belleza, pero que esa idea tiene que materializarse. Esa idea no está flotando por ahí, sino que es una idea que toma cuerpo, y toma cuerpo a través de lo que ve el pintor. Y lo que ve el pintor, pues sí, hombre, es la naturaleza, pero sobre todo y ante todo es la propia obra de sus predecesores. Es decir,
lo que hay es que el artista, a lo largo de generaciones, en este caso, se retrotrae Gombrich hasta principios del siglo XV, y en una sucesión vertiginosa de imágenes de Madonas va viendo cómo hay un tipo de belleza que va poco a poco evolucionando. Aquí os pongo unos cuantos ejemplos de Filippo Lippi, de su hijo Filippino Lippi, de Botticelli, cómo este tipo de belleza va poco a poco siendo contrastado con la realidad, va evolucionando a medida que evoluciona la sociedad y que evolucionan las ideas de los pintores y de esa sociedad, y poco a poco va puliéndose de alguna manera hasta alcanzar esa cierta idea de belleza que dice Rafael que tiene. En este caso, pues podéis ver un ejemplo muy claro entre lo que es la belleza de su maestro inmediato, Perugino a la izquierda, y lo que es la misma idea de Rafael en sus primeros momentos. Entendido así, lo que nos está diciendo Gombrich es que Rafael se aleja de estos ideales neoplatónicos, de estos ideales ahistóricos, trascendentes, para apelar a algo mucho más histórico, mucho más concreto, mucho más real. Es decir, está incluyendo por primera vez a la propia historia del arte, es decir, está a la propia evolución del arte y de la pintura como una fuente fundamental para lo que es la idea de belleza. Como veremos, esta será uno de los legados de Rafael en el momento en que se va a convertir el ideal de belleza en el siglo XVII, XVIII y gran parte del XIX, será eso, es decir, el ideal de Rafael. Rafael murió a los 37 años, en 1520, y a partir del momento de su muerte fue un pintor alabado por muchísimos y criticado por bastantes pocos, aunque como veremos los hubo y algunos acerados enemigos. Primero que habló de Rafael con un sentido histórico fue Paulo Jovio, obispo, un intelectual también de gran calado, que escribió la primera biografía, muy breve, pero la primera biografía de Rafael. Jovio tenía una idea muy clara de lo que era la historia del arte y, de hecho, fue él quien aconsejó a Vasari, al que luego volveré, a que escribiera sus vidas de los pintores. Bien, en su breve vida de Rafael lo pone como ejemplo de la culminación de la pintura, aunque lo pone en tercer lugar dentro de su particular Parnaso pictórico, inmediatamente por detrás de Miguel Ángel y de Leonardo. Alaba su gracia, su simetría, su belleza, pero plantea una objeción que luego veremos que será recurrente. En un momento determinado, Rafael se deja seducir demasiado por Miguel Ángel. Intenta superar a la naturaleza mediante los artificios del arte y dice ello va en detrimento de su pintura. Es decir, es el primer escritor, el primer teórico que distingue dentro de la producción de Rafael una época, por decirlo de alguna manera, de plenitud y una época que podríamos llamar de decadencia, que es en el momento en que se deja subyugar demasiado e intenta imitar a Miguel Ángel. El siguiente hito interpretativo dentro de la fortuna de la belleza de Rafael y de Rafael es Vasari, al que antes he aludido. Vasari es como el padre de la historia del arte. Sabéis que en el año 1550 publicó sus celebérrimas Vidas. Bien, en la introducción a esas vidas hizo una división tripartita de la historia de la pintura, desde los griegos, lo que él llamaba la manera griega, es decir, la manera tardobizantina, hasta los principios del siglo XVI. Era una historia que consistía en tres distintos escalones hasta la consecución de la belleza absoluta. Esa belleza absoluta se había llegado a alcanzar en un momento determinado, las primeras décadas del siglo XVI, de la mano de Leonardo, de Rafael y de Miguel Ángel. Pintores que habían sabido aunar el concepto tradicional de belleza, es decir, de armonía, de simetría, con la idea neoplatónica de esta belleza trascendente. Una trascendencia, una belleza que además era capaz de conmover y de dar placer al espectador. Rafael el Rafael de Vasari, sobre todo el de la primera edición de Las Vidas, es un personaje absolutamente fascinante, puesto que es un personaje que es
no solamente son bellas sus obras, sino que él también es bello. Es la primera vez que se establece una similitud entre lo que es la obra, la producción de un pintor y lo que son sus cualidades personales, bueno, como podéis ver en este texto que no voy a leeros, lo podéis leer vosotros. Es un Rafael que es bello, que es elegante, tanto en la vida como en sus formas, que de alguna manera un poco la antítesis a la terribilidad, al mal genio conocido de Miguel Ángel. Vasari se harta de utilizar la palabra belleza como cual cada vez que alude a las obras de Rafael. La utiliza para sus primeras Madonas, lo utiliza sobre todo para lo que son los grandes frescos de las estancias vaticanas, pero también haciéndose eco de la opinión de Paulo Giovio y también de sus convicciones personales, puesto que para Vasari Miguel Ángel era la perfección absoluta en la pintura, dice que estuvo muy influenciado para Miguel Ángel. Pero claro, a diferencia de Giovio, para él estar influenciado por Miguel Ángel no era negativo, al revés, era positivo. Y de hecho llega a decir que las obras que había realizado hasta un momento determinado, que es 1511, el final de la estancia de la asignatura, eran bellas, pero les faltaba algo. Y ese plus de belleza lo adquirió en el momento en que, gracias a su amigo Bramante, tuvo acceso a los frescos de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sistina. Ahí Rafael se dio cuenta que a su belleza le faltaba algo, le faltaba fuerza, le faltaba robustez, le faltaba un dominio mayor de la anatomía y gracias a Miguel Ángel supo aprender en ese sentido de tomar para sí esas nociones miguelangelescas. Y no por casualidad señalaba que la gran obra de Rafael no eran las estancias, sino que era la transfiguración. La idea tiene algo envenenado, es decir, no deja de ser, no es una casualidad que elija como la obra más bella de Rafael aquella que hizo en competencia con Miguel Ángel, no directa, sino indirectamente. Es decir, contra Sebastiano del Piombo fue un certamen donde se les pidió dos obras. Uno hizo la resurrección de Lázaro, Sebastiano del Piombo, mientras que Rafael pintó la transfiguración. Pero era sabido en época de Rafael y era sabido, desde luego, en época de Vasari, y de hecho Vasari se encarga de decirlo, que la obra de Sebastiano del Piombo fue ayudado para realizarla por Miguel Ángel. Es decir, fue en el momento en que intentó emular a Miguel Ángel, en que intentó competir con Miguel Ángel, cuando Rafael alcanzaría la plenitud de su arte y, por lo tanto, también la plenitud de su belleza. Curiosamente, el mayor elogio que se le hizo a Rafael en el siglo XVI no se le hizo ni en su Urbino natal, ni en Florencia, donde trabajó, ni en Roma, donde desarrolló la gran parte de su carrera y murió. Curiosamente, el mayor elogio procedió de una ciudad que probablemente nunca visitó, Venecia, y aparece en un texto que se llama L'Aretino, que fue publicado en Venecia en el año 1557 y cuyo autor fue Lodovico Dolce. Lodovico Dolce escribió L'Aretino como un diálogo con dos interlocutores que existieron en realidad. Por un lado, Pietro Aretino, íntimo amigo de Tiziano. Por otro lado, un humanista florentino, Giovan Francesco Fabrini. Evidentemente, la intención con la cual se escribió el Aretino era claramente polémica y reivindicativa. En 1550 habían aparecido las vidas de Vasari, que establecían que la pintura perfecta, el ideal de belleza en la pintura, era el que encarnaban los pintores florentinos y toscanos, sobre todo Miguel Ángel, que era su campeón, y donde se señalaba así porque decían que la belleza absoluta se alcanzaba gracias al diseño, gracias al dibujo y no al colorido. La respuesta veneciana, promovida, incitada sin duda por Tiziano y por su círculo, fue decir que eso no era así, que la belleza estaba en la escuela veneciana, que el color debía primar siempre sobre el dibujo y que Tiziano era evidentemente el campeón de esa forma de entender la pintura.
Lo inteligente por parte de Tiziano y de El Aretino y de Dolce, que escribe es que la crítica a Miguel Ángel, que evidentemente conforma la columna vertebral del tratado, no se hace tanto enfrentándolo a Tiziano, sino a Rafael, porque ello le permite minimizar la grandeza de Miguel Ángel utilizando sus mismos argumentos. Aretino y Fabrizi se enzarzan en una serie de disputas, hablando de que aquí es mejor Miguel Ángel, aquí es mejor Rafael, y después de innumerables réplicas y contrarréplicas llegan a un punto absolutamente crucial, que es el del desnudo. Y aquí es donde Aretino dice, bueno, no tendrás nada en contra de los desnudos de Rafael. Y Fabrini dice, no, los desnudos de Rafael son bellísimos, utiliza ese término, bellísimos, pero no son tan bellos como los de Miguel Ángel. Aretino le dice, bueno, ¿y tú en qué te basas para decir que un dibujo es bello o no es bello? Y dice, en la naturaleza y en la escultura clásica, exactamente en aquello en lo que se basaba Rafael. Dice, no entiendo por qué, por lo tanto, dices eso. Y entonces es un momento en que Fabrizi dice, sí, bueno, en realidad cuando uno analiza detenidamente los desnudos de Rafael se da cuenta pues que no están representados todos los músculos, que le falta aquí un tendón, que le falta aquí una cosa, que le falta aquí otra. Y aquí llega un momento en que a Aretino se le hinchan las narices y dice, bueno, hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Y entonces larga una arenga que es muy interesante para nosotros, porque lo que viene a decir es que Rafael sabe pintar los desnudos y las anatomías exactamente igual que Miguel Ángel. Lo que ocurre es que tiene, en primer lugar, una idea del decoro que no tiene Miguel Ángel. Es decir, que sabe que una vieja hay que dibujarle un cuerpo decrépito y a un joven un cuerpo atlético. No como Miguel Ángel, que dice que llena de músculos absolutamente a todo el mundo y no hace distingos entre uno y otro. Y lo que acusa a Miguel Ángel es que lo que hace es exhibicionismo de su arte. Es decir, intenta siempre demostrar que dibuja tan bien que a veces no se ajusta a las normas elementales del decoro. Y alaba, desde luego, que es mucho más delicado. Además, dice, el ideal de Rafael es el ideal de la belleza. La belleza lo que tiene que dar es placer al espectador. Y por eso prefirió ser conocido como el elegante en lugar de el terrible, que era como se conocía a Miguel Ángel. Y señala a continuación algo que es absolutamente fundamental. Dice, porque además de la invención, además del dibujo, además de la variedad, además de todas sus cosas, de que todas sus cosas conmueven sumamente, se encuentra en ella, es decir, en la pintura de Rafael, aquella parte que tenían, como dice Plinio, las figuras de Apeles. Esto es la venusta o venustas, que es ese no sé qué que tanto suele agradar tanto en los pintores como en los poetas, llenando los ánimos ajenos del infinito deleite, sin saber de qué parte procede lo que tanto nos gusta. Es decir, la belleza de la pintura no estriba solamente en cada una de sus partes, no estriba en que sea bello el dibujo, en que sea bello el colorido, en que sea bella la variedad de las figuras, sino que hay algo más, ese no sé qué, que no sé cómo describirlo, pero que es una especie de gracia que se tiene o no se tiene. Y lo que viene a decir es que Rafael lo tiene y Miguel Ángel no lo tiene. El término, esta expresión del no sé qué, no era novedosa. De hecho, se retrotrae a la antigüedad clásica, al menos hasta la figura de Cicerón, que utiliza el término de Cicerón, concretamente es el nescio quid, y fue inmediatamente adoptada a finales del siglo XV y principios del XVI por todas las lenguas romances. Es el no sé qué castellano y es el je ne sais quoi de los franceses. En la literatura española, por ejemplo, aparece ya en la Celestina y luego ese término de no sé qué aparece en Garcilaso, aparece en Boscán, aparece incluso en San Juan de la Cruz para describir la experiencia mística. El no sé qué es la forma de describir lo inefable en términos estéticos. Es decir, llega un momento en que hay algo que trasciende lo objetivo, trasciende lo mensurable y que no tengo palabras. Es decir, no hay un lenguaje adecuado para expresarlo. Y se acude a esta expresión de el no sé qué. El término fue empleado dentro del mundo de las artes por primera vez por Dolce
en esta obra, en el Aretino, y esto vale la pena decirlo, inmediatamente por las mismas fechas por Felipe de Guevara en España en su Tratado de la Pintura. Y es algo absolutamente fundamental, puesto que lo que estaban haciendo Aretino y lo que estaban haciendo Dolce, lo que estaban haciendo Guevara, era de alguna manera trasladar la apreciación del arte desde la esfera del juicio, que era objetiva, racional, a la del gusto, que era mucho más subjetiva, que no había un lenguaje apropiado para describirla. Evidentemente, se abre el terreno a una apreciación mucho más subjetiva de la pintura que, como veremos, da lugar a los más encendidos elogios y también a las más aceradas críticas. Pietro Aretino, que es este personaje central del diálogo, de hecho, el diálogo toma su nombre de él, del Aretino, había sido amigo de Miguel Ángel, muy amigo de Miguel Ángel, hasta que empiezan a surgir desavenencias de tipo personal entre ellos, que Aretino justifica desde un punto de vista artístico-religioso, con motivo del desvelamiento del juicio final, una obra extraordinaria de Miguel Ángel realizada entre 1535 y 1541. Cuando se desvela en 1541, el primero que toma la pluma para criticarlo es Pietro Aretino y dice que es absolutamente indecente que todas las figuras hayan aparecido desnudas. De hecho, lo que hace Aretino es abrir la veda a una crítica absolutamente exacerbada de Miguel Ángel y de su obra. En la década de los 40 y sobre todo de los 50, estas críticas van en aumento hasta tal punto que llega un momento en que el Papa decide que los desnudos se cubran. Y es cuando pide a Daniele da Volterra, un discípulo de Miguel Ángel, la ingratísima tarea de cubrir los desnudos del maestro en el fresco del juicio final y que le valió el calificativo bastante despectivo con el que ha pasado a la historia el pobre, que es el de Il Braghetone, ¿no? la persona que cubrió estos en 1564. La censura a Miguel Ángel minó de forma considerable y durante mucho tiempo el prestigio del juicio final, minó el prestigio de Miguel Ángel, que fue acusado, como antes había hecho Aretino, de exhibicionista. Es decir, con tal de demostrar que era magnífico pintando figuras desnudas, no había respetado las más sacrosantas normas del decoro. Así, frente a un Miguel Ángel peligroso, donde el arte se sobreponía a la decencia y al decoro, las estancias de Rafael aparecieron como la alternativa para los pintores. Un pintor que jamás había trascendido las normas del decoro, que jamás había hecho algo que pudiera ser lesivo para la credibilidad de su pintura religiosa. Eso hizo que, ante, como digo, las críticas inmisericordes a Miguel Ángel, los pintores hicieran de Rafael, y sobre todo de sus estancias, objeto de estudio prioritario. Es el momento en que la obra de Rafael empieza a ser estudiada, analizada de forma absolutamente obsesiva. Y no es casual que ese momento coincida con la aparición de las primeras academias de arte, ni que los fundadores de esas academias de arte, los Zúcaro en Roma o Aníbal Carracci en Bolonia, figuren entre los grandes heraldos de la grandeza de Rafael y de su pintura y de la belleza de la misma. Como digo, esa belleza perfecta, pero si se quiere también de alguna manera inofensiva. Pensar que estamos en el momento de la contrarreforma y es de hecho esta conjunción entre, por un lado, demandas religiosas de decoro y, por otro lado, lo de que es este academicismo incipiente, lo que va a forjar para siempre el mito del Rafael como paradigma para los futuros pintores. Rafael, en un momento en que los tratadistas están diseñando o modulando un nuevo modelo de pintor, que ya no es el pintor humanista, sino el pintor cristiano, encuentran a su máximo representante en Rafael y probablemente ninguna obra muestre o ilustre mejor esta nueva idea de Rafael que este cuadro absolutamente enigmático, un cuadro que durante un tiempo se atribuyó al mismo Rafael, cosa que no lo es, y que ahora hay cierto consenso en que es una obra encargada a finales del siglo XVI, precisamente
por la Academia de Bellas Artes de San Lucas de Roma, y donde ni más ni menos aparece San Lucas pintando a la Virgen en presencia del mismísimo Rafael. Es decir, un Rafael prácticamente un alter ego de San Lucas, de un apóstol, alguien absolutamente iluminado, partícipe de la revelación divina y, por lo tanto, el ejemplo, como digo, perfecto de pintor cristiano. El siglo XVII, con eso llegamos ya al siglo XVII, un siglo XVII que en principio, pues a todos, si tenemos que decirlo, póngale una etiqueta, pensamos en barroco. Y en principio uno piensa, bueno, barroco y el clasicismo de Rafael, pues no parece que casen muy bien. La verdad es que es una visión muy simplista del barroco. El barroco, o por lo menos cierto barroco, y me atrevería a decir que una corriente mayoritaria dentro del barroco, amó el clasicismo. Y para ellos, Rafael era el ejemplo máximo de clasicismo. Para ellos, de hecho es así como se refieren a él, Rafael era el griego entre nosotros, es decir, aquel que había sido capaz de aprender lo que podía proporcionar los griegos y actualizarlo como mensaje, como herramienta de aprendizaje para los pintores modernos. Pensad además que este es el gran siglo donde la fama de Rafael trasciende las fronteras de Italia, en gran medida de la mano precisamente de ese pensamiento académico. Hay un lugar donde es clarísimamente perceptible ello y es en Francia. Francia sucumbe al encanto de Rafael y se convertirá, por decirlo de alguna manera, en el país rafaelista por excelencia hasta muy entrado el siglo XIX. En 1648 se inaugura la Academia de Bellas Artes, la Real Academia de Bellas Artes de Francia en París, donde de forma completamente abierta y franca se dice que se sustenta sobre el modelo de Rafael. Su ideal de pintura es la consecución de la belleza siguiendo las normas, las enseñanzas emanadas de Rafael. De hecho, la mejor loa, el mejor epíteto, el mejor elogio que se le puede hacer al gran pintor francés Nicolas Poussin es presentarlo como el Rafael galo, es decir, el Rafael francés. Hay múltiples ejemplos de tratadistas franceses del siglo XVII que alaban sin ningún tipo de rubor a Rafael. En 1662, Fréard de Chambray, en una obra que tiene el título, los títulos son todos muy significativos, Idea de la perfección de la pintura, vuelve un poco a la idea esta de el ángel bueno y el ángel malo de la pintura. El ángel malo de la pintura es Miguel Ángel, el ángel bueno de la pintura es Rafael. Incluso cuando surge un debate en Francia sobre, y algunos empiezan a cuestionar la primacía no tanto de Rafael, sino del Rafael francés, de Poussin, y aparece el debate entre pousinianos y rubenianos, pues algún tratadista como Roger de Pile se atreve a criticar algún aspecto, aunque un poco casi en voz queda, de Rafael y dice, bueno, sí, pero su color no era perfecto, no era el más bello, era más bello el color de Rubens o el de los venecianos. Pero enseguida, de alguna manera, como diciendo, bueno, pero tampoco voy a ir a más. Y de hecho, en un libro que es muy significativo de cómo se entendía el arte y cómo se analizaba el arte de la época, que es su curso de pintura con los principios y balance entre los pintores, de 1708, establece un ranking de los pintores de la época que vale la pena ver. Hace un listado de muchísimos pintores, aquí solo he incluido algunos que me parecían los más significativos, y divide composición, dibujo, color y expresión y el total. No aparece el término belleza, puesto que la belleza es el resultado de la conjunción de todos esos apartados. La máxima nota es 18, es el 10 de la gimnasia rítmica, es 18. Rafael aparece, es verdad, igualado con Rubens, es decir, al fin y al cabo, Roger de Pile era un rubeniano, pero es el único que alcanza 2,18, es decir, en pelota y en aro alcanza lo máximo, en dibujo y en expresión, y al final queda con unos 65 puntos, pues muy por encima del pobre Miguel Ángel, que se queda con 37. Es decir, evidentemente lo que entendían ellos por cada uno de estos apartados no es precisamente lo que entendemos nosotros, sino sería absolutamente increíble que alguien aceptara que Caravaggio tenía un 0 en expresión. Evidentemente
la expresión a la que se están refiriendo en estos momentos no es las expresiones que nosotros pensamos, sino que son unas expresiones absolutamente tamizadas por el decoro y por las normas de la retórica clásica. Bueno, es un ejemplo perfecto de cómo el pintor son entendidos, pero son además diseccionados. Es decir, y en realidad lo que se está planteando en esto, de alguna manera, es lo mismo que planteaba Alberti, es decir, hagamos una selección, o sea, imitemos a los maestros antiguos, pero imitemos no a uno, sino a lo mejor de cada uno. Es decir, si usted quiere ser el pintor perfecto, en dibujo y en expresión, imite a Rafael, pero cuando llega al color tiene que imitar a Rubens. Es decir, y así se conseguiría ese pintor pluscuamperfecto que aunara las virtudes de todos los anteriores. Evidentemente, si esto pasó en Francia, pues en Roma no se quedaron atrás. Probablemente hay toda una corriente de clasicismo romano, están los nombres, pues, primero Bolognesi romano, pues los Annibale Carracci, Guido Reni, los Barata, los Domenichino, y uno de los tratadistas más importantes es Gian Pietro Bellori. Bellori es un pintor que habló siempre de que para él la máximo en el arte se había alcanzado. Es decir, igual que Vasari dijo que la perfección se había alcanzado en la generación anterior a la suya, con Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, Bellori de alguna manera participaba de la idea de que el arte perfecto, la belleza perfecta ya se había alcanzado, y era la que encarnaba Rafael. Rafael, por lo tanto, seguía siendo el modelo para estudiar, el modelo de belleza propugnado en Roma a finales del siglo XVII. De hecho, Bellori escribe unas vidas de los pintores, es decir, hace de Vasari del siglo XVII, y es muy curioso, puesto que, como antes os he dicho, para Vasari el gran pintor era Miguel Ángel, para Bellori el gran pintor es Rafael, con lo cual empieza sus vidas copiando de forma prácticamente literal el inicio de la vida de Miguel Ángel de Vasari, pero allá donde Vasari ponía la palabra Miguel Ángel, él pone la palabra Rafael. Y dice así: en aquel tiempo la pintura llegó a gozar de grandísima admiración entre los hombres y pareció que había descendido del cielo cuando el divino Rafael, con los últimos rasgos de su arte, elevó a lo sumo la belleza. Lo que había escrito el otro, Vasari, era lo mismo, pero en lugar de Rafael había puesto a Miguel Ángel. Bien, en el siglo XVIII la reputación de Rafael, siempre es verdad que vamos a poder encontrar aquí y allá opiniones críticas, pero estamos ante un consenso prácticamente sin fisuras. El siglo XVIII no le fue a la zaga. Es más, el siglo XVIII es el siglo del neoclasicismo y es el siglo que en términos estéticos asociamos a la idea del bello ideal. Evidentemente, cuando la máxima estética es el bello ideal, la primera figura que aparecía era indudablemente Rafael. El máximo teórico y hasta cierto punto también práctico de ese bello ideal fue un pintor muy cercano a nosotros, aunque nacido en Bohemia, que era Anton Raphael Mengs. La verdad es que Mengs parece que no podía hacer otra cosa excepto admirar a Rafael desde el momento mismo en que su padre le bautizó Anton Rafael por el nombre de los dos pintores que más admiraba. El padre era también pintor. Anton por Antonio Correggio y Rafael por Rafael de Urbino. Evidentemente era muy difícil rebelarse contra eso y uno intenta imaginarse las charlas, los discursos que el padre debió darle al joven Anton Raphael Mengs y evidentemente pues, se explica el enorme atractivo que para él tuvo Rafael y que se refleja en multitud de sus obras. Sin embargo, Mengs tenía claro también otra cosa, es decir, el bello ideal parte de un elemento nuevo y es el redescubrimiento de la Grecia clásica en el siglo XVIII. Es el momento en que empiezan los primeros viajes a Grecia, es el momento en que el gran amigo de Rafael, de Mengs, uno de los grandes teóricos de la historia del arte, Winkelmann, escribe su Historia del arte, donde dice que la belleza ideal no fue la del Renacimiento, sino que fue la de los griegos, no los romanos, sino los griegos. Claro,
Si eso era así, había un problema, y es que Rafael nunca pudo conocer las antigüedades griegas que no se conocían, en Roma solo se conocían a través de copias, pero lo que eran los frisos del Partenón, todas esas cosas eran desconocidas para Rafael, para Miguel Ángel y para cualquier otro artista de la época. Con lo cual, Mengs se vio una especie de dilema, ¿no? Es decir, es verdad que Rafael es un pintor extraordinario, pero si el ideal máximo es los griegos y él no conocía a los griegos, pues evidentemente no podía ser la perfección absoluta. De hecho, él dice que se nota en que sus obras no son enteramente bellas. Cuando uno se fija en los pies, cuando se fija en las manos de las pinturas de Rafael, pues se da cuenta que esas esculturas griegas no estaban a su alcance y tuvo que recurrir a personas corrientes, comunes, y de ahí que esos dedos de los pies, que esas manos, que esos brazos no tengan la belleza extraordinaria. Cuando hizo su baremo de los grandes pintores, los dividió en distintos escalones. Y Rafael aparece de forma destacada en el segundo escalón. El problema es que el primer escalón estaba integrado por los pintores griegos, por Ceusis, por Parrasio, por Apeles, pero todo de oídas, puesto que ninguna obra de ninguno de estos pintores ha llegado hasta nuestros días y ninguna de ellas la conocía Mengs. Aún así, su dogmatismo era tal que estaba convencido que esas obras, si hubieran llegado hasta nuestros días, hubieran sido mucho más perfectas que Rafael, y por eso lo incluyó a Rafael en este segundo escalón. Un segundo escalón, como digo, que sí, jerárquicamente era el segundo, que en la práctica lo volvió a situar en el primero, puesto que, como digo, esas obras habían desaparecido hacía 2000 años. El mundo, de todas formas, había gente que era mucho más mengsiano que Mengs, mucho más neoclásico que Mengs, y hubo incluso gente que esto de Mengs de criticar a Rafael pues le parecía bastante poco aceptable, ¿no? Es decir, se reconocía el magisterio tanto práctico como intelectual de Mengs, pero esto de criticar a Rafael, pues había gente que no estaba muy de acuerdo. Entre ellos, pues preparando esta conferencia me he encontrado un tipo español, Benito Pardo de Figueroa, que creo que no conoce absolutamente nadie. Tiene una entrada en Internet de 3 líneas. Resulta que era un gallego, que era un hombre de confianza de Godoy, que estuvo de embajador en San Petersburgo, y que en 1804, es decir, justo antes de la invasión napoleónica, pues escribió un libro que tiene pues, un título pues bastante significativo. Examen analítico del cuadro de la Transfiguración de Rafael de Urbino, seguido de algunas observaciones sobre la pintura de los griegos. Es decir, asume, como Mengs, que los pintores griegos fueron magníficos, pero lo que va a argumentar es que Rafael era tan bueno como esos griegos que ninguno había visto. Pero bueno, se trataba de decirlo. Evidentemente, siguiendo lo que es la división clásica de la pintura, analiza punto por punto, analiza las expresiones, el color, el dibujo, en todo. Rafael es absolutamente magnífico. Critica claramente a Mengs por haber dudado de lo que para él eran verdades absolutamente incontrovertidas. Pero lo que más me interesa de este texto es un Rafael absolutamente contemporáneo, es decir, es la encarnación del pintor ideal para cualquier europeo de mentalidad neoclásica de 1804. Es decir, igual que a finales del siglo XVI había un Rafael ideal, que era el pintor cristiano, pues ahora está el pintor filósofo. Él lo habla, que es el ingenio filosófico, es decir, la estética del bello ideal tenía unos elementos de estética, de filosofía muy elevados, y además hay algo que también es muy interesante, y es que cuando analiza su belleza, la define o la caracteriza como profundamente moral, es decir, las ideas de moralidad que impregnaban de una utilidad moral, en el sentido de utilidad práctica, que impregnaban el pensamiento de la Ilustración a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La verdad es que pese a las comedidas críticas de Mengs, Europa entera estaba rendida a la belleza de las obras de Rafael. Y probablemente nada ejemplifique mejor esta fascinación por la obra de Rafael que
la figura de Napoleón y del Museo Napoleónico. Como bien es sabido, las campañas de Napoleón lo llevaron por todas partes de Europa y fueron acompañados de una sistemática rapiña de los tesoros artísticos de las naciones conquistadas. Evidentemente, las obras más buscadas eran, por un lado, las grandes esculturas de la antigüedad y, por otro lado, las obras de Rafael. Imaginaros el festín que se dieron cuando llegaron al Vaticano. Del Vaticano fueron a París, al Museo Napoleón, el Museo del Louvre, obras como el Laoconte, como el Apolo de Belvedere, pero fueron también algunas de las grandes obras de Rafael que había entonces en Roma. Por ejemplo, la Transfiguración, entonces tenida como la obra de Rafael más importante, como hemos visto en este texto de este curioso erudito español, o la Madonna del Foligno y tantas otras. Evidentemente, eso fue en 1597, cuando en 1808 llegan a España las piezas más codiciadas de la colección real son nuestros Rafaeles. Y efectivamente todos ellos, a excepción, curiosamente, de la perla, todos ellos menos el cardenal, porque pensaban que el cardenal no era de Rafael, sino que era de Antonio Moro, pues siguieron el camino hacia París. Allí, además, sabéis que se consideró que una de las obligaciones que había es que, puesto que Rafael era eterno, puesto que sus lecciones sobrepasaban la contingencia de los tiempos, había que asegurar la preservación de Rafael para generaciones futuras. Y consideraron que la mejor forma de hacerlo era trasladando sus obras sobre tabla a lienzo. Hoy sabemos que aquella operación tuvo consecuencias, no voy a decir fatales, pero sí bastante perniciosas para las obras de Rafael. Pero en aquella época se hizo con la más absoluta buena intención de conseguir precisamente eso, es decir, que el intemporal Rafael tuviera asegurada su supervivencia por el devenir de los tiempos. Este dibujo anónimo es un buen ejemplo de esa fama extraordinaria de Rafael y muestra el cortejo, la procesión nupcial de Napoleón y de su segunda mujer, María Luisa de Austria, en 1810, y cómo ese cortejo pues discurre delante de las grandes obras de Rafael. Por supuesto, en el centro, como no podía ser de otra manera, la gran obra entonces de Rafael, que era la Transfiguración, pero junto a otras importantísimas, como por ejemplo la Madonna del Foligno, que es la que aparece a la derecha. Bien, como es bien sabido, cuando cae Napoleón, las obras vuelven a su destino, pero para entonces lo que se había conseguido es que lo que hasta entonces estaba al alcance de muy pocos, es decir, aquellos que se podían permitir el lujo de viajar selectivamente por Europa para contemplar las obras de Rafael, se había hecho público. Es decir, en un recinto público se habían reunido prácticamente todas las obras de Rafael. Ello llevó aparejado algo que hasta ahora no había sucedido, y es que Rafael trasciende lo que son los límites de la crítica, del mundo de los artistas, del mundo de los estetas, de los coleccionistas, para llegar al gran público. A partir de este momento, Rafael se convierte en una figura popular en el sentido que forma parte de la cultura, forma parte del imaginario visual de una enorme cantidad de europeos. Entre otras cosas, porque una de las consecuencias inmediatas de esta recopilación de las obras de Rafael fue que fueran grabadas, con lo cual circularon por todas partes. Como he dicho, el Rafael que llega a principios del siglo XIX es sin duda un Rafael neoclásico, pero a principios del siglo XIX empieza a interesar otros aspectos de Rafael. El pintor neoclásico por excelencia, el pintor napoleónico de la Revolución y napoleónico por excelencia, es, como bien sabéis, el francés Jean-Louis David. David, evidentemente, pues, idolatraba a Rafael, lo había estudiado en Roma y, evidentemente, fue de los que se encargó de que sus obras maestras recalaran en París. Pero dentro del grupo de sus estudiantes, de sus discípulos,
se empieza a detectar una corriente, ellos mismos se hacían llamar los primitivos, donde empiezan a valorar otros aspectos de la obra de Rafael. En realidad estamos en un momento donde empieza a haber una forma distinta de encarar la historia del arte. No solamente es que empiece a preferirse el Rafael anterior al mundo, a la eclosión clásica, sino que es el momento en que los artistas, los estetas, empiezan a valorar fenómenos como el arte griego arcaico, como el arte etrusco, en contraposición a otros periodos de la antigüedad, como el helenismo o como el arte romano, que les parecían decadentes. Es la primera vez que la antigüedad ya no es un todo, sino que dentro de ella se empiezan a hacer distingos y empieza a apreciarse esas épocas, por decirlo de alguna manera, primitivas, esas épocas arcaicas. Ese mismo fenómeno se traslada a la apreciación de Rafael y empiezan a gustar obras anteriores. Esto por un lado. Por otro lado, hay otro fenómeno que contribuye también, por un lado, a la popularización de Rafael, aparte de la inauguración o la creación del Museo Napoleónico, y es que a partir de 1800, eso está magníficamente estudiado por los historiadores, hay un revival del catolicismo en Francia. Es decir, el catolicismo había sido severamente purgado por la Revolución Francesa a partir de 1800, con la, de alguna manera, normalización napoleónica, hay un revival de catolicismo. Y, de nuevo, se vuelve a aquella idea del Rafael, pintor cristiano. Y lo que se hace sobre todo es hincapié, como digo, en sus obras tempranas. El escritor que mejor, de alguna manera, transmite ese revival del catolicismo es Chateaubriand, en una obra fundamental que es El genio del cristianismo, publicada en 1802. El genio del cristianismo no es una obra religiosa, o en el fondo sí que es una obra religiosa, pero el instrumento que se vale para el enaltecimiento, para la defensa del cristianismo, es el arte. En realidad, el libro es sobre arte y es sobre la belleza. Y para él, la belleza máxima era la encarnada por Rafael, por sus pinturas. Y es precisamente, dice él, cuando uno contempla la belleza de las pinturas de Rafael, cuando uno contempla la belleza de los edificios diseñados por Miguel Ángel, cuando uno oye la belleza de las cantatas de Bach, cuando uno se da cuenta de que todo eso ha sido consecuencia del cristianismo y que eso lo hace la religión más elevada, la más perfecta de la humanidad. Evidentemente, de nuevo, esta asociación de belleza, Rafael y el cristianismo. Chateaubriand es probablemente el último gran intelectual para quien la Transfiguración, el cuadro que tenéis a la izquierda, constituía pues, el compendio de todas las virtudes artísticas de Rafael. Como he dicho, ya se había abierto esta nueva apreciación de la pintura anterior por parte de estos primitivos, y el más radical de todos los primitivos, sin duda, era Ingres. Ingres era un pintor que, desde luego, lo que más le interesaba de Rafael con mucho eran las sagradas familias de su época, sobre todo florentina, y de sus primeros años romanos. Este es un momento en el que, de alguna manera, hay un Rafael bueno, que es aquel que llega hasta 1511, es decir, hasta la primera de las estancias, hasta la estancia de la asignatura, un pintor que todavía pintaba él, es decir, que sus obras son enteramente autógrafas, en contraposición a un Rafael pintor, pero casi más empresario, que es el que viene a continuación, es decir, el gran éxito de las estancias vaticanas hizo que le llovieran encargos que era incapaz de satisfacer, por lo cual tuvo que recurrir a discípulos. La calidad baja, pero también su compromiso con el arte decrece y se considera un periodo de decadencia con respecto a ese, de alguna manera, Rafael puro, incontaminado por los cantos de sirena de la fama que sería el Rafael después de
de las estancias. De todos los primitivos, me atrevería a decir que de todos los pintores que aún durante el siglo XIX sintieron devoción por Rafael, Ingres probablemente sea el más original, aunque ello no sea óbice para detectar los obvios préstamos, sus obvias apelaciones a la obra de Rafael. A la izquierda tenéis la Virgen de los Candelabros de Rafael, que estuvo en la exposición del último Rafael. A la derecha pues tenéis una obra de Ingres que evidentemente es claramente deudora de ello. Y otro tanto podríamos decir de esta obra de El voto de Luis XIII de Francia, que pone bajo la advocación de la Virgen, donde de nuevo pues, la referencia clara es esta Madonna del Foligno que Rafael había pintado y que había sido una de las obras maestras del Museo de Napoleón. El siglo XIX conoció múltiples primitivismos, algunos más imaginativos, otros bastante serviles, como por ejemplo el de los nazarenos. No hace falta que os diga que alguien que se autotitula nazareno es porque es alguien que cifra su máxima idea en una concepción cristiana, religiosa de la pintura y que evidentemente para este movimiento de pintores alemanes de principios del siglo XIX, el Rafael que interesaba es este Rafael primero, mucho más puro que el posterior. Y aquí tenéis, bueno, pues probablemente el que es el pintor más conocido de este grupo de los nazarenos, que es Overbeck, o este Joseph Arnold de Elder, que se permite prácticamente una copia bastante servil del famoso Entierro de Rafael en la Galería Borghese, una obra de 1507. Es decir, estamos ante, igual que el modelo de Overbeck son estas Sagradas Familias de época toscana o primeros años romanos, pues aquí estamos ante una obra de 1507. A partir del 11, Rafael ya dejaba de ser interesante. Pero no deja de ser absolutamente extraordinario que todavía en 1842 pues un pintor pensara que el ideal de belleza seguía siendo Rafael y que además fuera tan incapaz de articular una lectura propia de Rafael y sea algo tan servil. No hace falta que os diga que tanto la blandura de las imágenes como incluso esa paleta cromática mucho más clara, mucho más con tonos pastel, pues nos está anunciando esas estampas religiosas en las que, por desgracia, acabaron arrinconados pintores como Rafael o, entre nosotros, Murillo. Bien, a partir de aquí empieza ya lo que es el cuestionamiento realmente verdadero de Rafael. Primero se ha cuestionado su obra tardía y llega un momento en que empieza a perder comba completamente. Es el momento en que el academicismo como sistema de enseñamiento de las artes, de enseñanza de las artes, entra en Barrena. En el momento en que el academicismo cae, lo que cae lógicamente también es su campeón, es su modelo, es su ídolo, que es Rafael. Uno de los primeros movimientos que reacciona contra Rafael es un movimiento llamado, curiosamente o significativamente, los prerrafaelitas. Rafael tiene el honor de haber dado nombre a uno que debe ser el único artista que ha dado nombre a un movimiento, aunque ese movimiento de alguna manera se postulase contra lo que Rafael significaba. Lo que se intenta evitar es todo lo que significa el academicismo, lo que es ese amaneramiento de las formas, esa falta de libertad del pintor. En realidad, en muchos aspectos, los prerrafaelitas no van tanto contra Rafael como contra el uso y abuso que se ha hecho de Rafael por parte de los pintores europeos durante siglos. Y uno de los principales prerrafaelitas lo resumía así. Su objetivo, decía, era volver a los días del pasado de la pintura anterior a Rafael. Solo en este sentido, el de querer representar las cosas tal y como son o suponemos que debían haber sido, pero abandonado toda convención y regla de la pintura. Y hemos escogido este nombre porque los artistas del tiempo de Rafael y después de Rafael abandonaron esta libertad para sujetarse a reglas y convenciones académicas. Es decir, el uso que se hizo de Rafael, la sombra de Rafael fue tan poderosa que, según estos pintores, había acabado por mermar, por cercenar la libertad de los artistas que le siguieron y contra ello reaccionaron.
A partir de este momento, no solamente en Inglaterra contra los prerrafaelitas, también en el resto de Europa y sobre todo en Francia, no digamos ya cuando aparecen lo que son el impresionismo, Rafael empieza a ser cuestionado por doquier. Y, de hecho, no deja de ser significativo que dos de los críticos más perspicaces de la literatura y de las artes francesas del siglo XVII, los famosos hermanos Goncourt, en 1567 viajan a Roma, hacen el peregrinaje habitual, se sitúan delante de la Transfiguración y lo único que se les ocurre escribir en su diario es que se trataba de una pintura absolutamente vulgar. A partir de ese momento, Rafael deja de ser el paradigma de belleza, deja de ser el modelo para los pintores como lo había sido durante los 350 años anteriores. Bien, para resumir, para de alguna manera concluir esta conferencia, decir que en realidad, para bien o para mal, ningún otro artista ha encarnado el concepto de belleza, ha hecho más por la idea de belleza que ha tenido el occidente europeo que Rafael. Pero lo que es interesante es que durante estos 350 años en los que la importancia de Rafael no conoce rival en Europa, no hablamos de un solo Rafael, hablamos de muchos Rafaeles. Es decir, hablamos del Rafael que atraía a los pintores venecianos, aunque solo fuera como un ariete para cargar contra Miguel Ángel, al Rafael que fue el epítome del pintor cristiano de la Contrarreforma, al pintor filósofo de los neoclásicos europeos o al pintor primitivo y de sentimientos puros religiosos con este revival del cristianismo en las primeras décadas del siglo XIX. Y lo interesante es que para todos estos personajes, es decir, para Aníbal Carracci, para los Zúcaro, para Roger de Pile, para Bellori, para Mengs o para Chateaubriand o para David o para Ingres, se trataba no de una referencia del pasado, sino de un pintor estrictamente contemporáneo, alguien con el que podían dialogar y alguien que encapsulaba, que plasmaba sus mismos anhelos y sus mismas ideas estéticas. Esto es absolutamente importante porque es lo que explica esta multiplicidad de aproximaciones a Rafael, es lo que en el fondo explica que tuviera una vigencia tan absoluta. En realidad, Rafael es el primer pintor que a lo largo de 300 años de alguna manera resume el devenir de la historia del arte. Cuando este personaje que antes os he dicho, que es Winkelmann, escribe su historia del arte, es el momento en que Mengs dice, basta ya de vidas de artistas, vamos a escribir la historia del arte. Y es su amigo Winkelmann el que la escribe. Él dice que todos los artes o todos los distintos estilos han pasado por tres etapas. Una primitiva, arcaica, que dio paso a una época clásica de plenitud y que acabó desembocando en una época barroca y de excesos. Bien, pues en Rafael, y eso lo vio perfectamente Böcklin, teníamos el resumen en un solo pintor, en un solo artista de toda esa historia de la pintura. El pintor arcaico, primitivo, de las primeras Madonas, el pintor clásico de las estancias vaticanas y también el pintor protobarroco, el pintor de la decadencia de sus estadios posteriores. Si algo me gustaría, para acabar, y me gustaría transmitirles, es que si no queremos que Rafael se convierta en un coto vedado, en un asunto que interesa única y exclusivamente a los historiadores del arte, si no queremos que Rafael quede reducido a objetos kitsch en tiendas de souvenirs o el reclamo para fabricantes italianos de cocinas que titulan su gama más elevada Rafael, una belleza clásica, es decir, si no queremos dejar arrinconado a Rafael, lo que tenemos que hacer es recordar aquellas palabras con las que inicié mi intervención de Gombrich. Hay que dejar los prejuicios a un lado. Intentemos disfrutar de la belleza y verán cómo tanto ustedes como yo disfrutaremos más de este curso y disfrutaremos infinitamente más de la historia de la pintura. Muchas gracias.